Nuestro invitado de hoy es básicamente escritor, un enamorado de los libros, un personaje prolífico con 14 libros editados y una inquietud que se palpa solamente hablando con él. Hoy les quiero presentar al escritor, a don José Luis Urrutia. Bienvenido. Gracias, Julián. Pues nada, que es un placer que estés aquí, José Luis. Un placer mutuo. Oye, cuéntame, ¿qué recuerdas de tu abuelo Isidro y su biblioteca? Pues recordar a mi abuelo Isidro es siempre una emoción incontrolable. Recuerdo que yo aprendí a leer y a escribir, como aprendí a jugar a la peonza o a pegar una patada a un balón. Vivíamos en las afueras de Bilbao, en un barrio que es Chordínaga, que hoy en día son rascacielos, y en su día eran bosques con caseríos, chacolís y la casa del electricista, porque él trabajaba en Iberduero, la actual Iberdrola, y entonces era un poco el bicho raro de la zona, entonces eran campesinos. Sí. Entonces era una casa de 2 pisos, un híbrido entre un chalet y un caserío, y había una cocina, dormitorios, un baño, un patio, un jardín y una biblioteca, que era una estancia de unos 12, 14 metros cuadrados, con las paredes forradas de estanterías y las estanterías plagadas de libros. Y en el centro una mesa de roble con 4 sillas, donde mi abuelo pasaba horas y horas y yo jugaba a estar con él, y de esa manera me enseñó a leer y a escribir sin darme cuenta, y me inculcó el amor por los libros y por la historia. ¿En algún momento de tu vida, en alguna circunstancia especial, te acuerdas de él? Todos los días. Qué bonito. Todos los días. O sea, te ha marcado bastante, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que fue mi guía, mi profesor, mi amigo, y la pena es que lo perdí tenía yo 8 años recién cumplidos. Pero fíjate que vive en ti, ¿no? Porque solamente con el recuerdo. Sí, sí. José Luis, ¿qué es para ti un libro? ¿Qué es para mí un libro? Un libro es un milagro, es una fuente de aprendizaje, de divertimento, de entretenimiento, de relajación, y es sobre todo la esperanza en un mundo en el que, a pesar de lo tontos que somos, no se ha perdido el amor ni la costumbre de tener un libro en las manos de alguien que lee y de escribir de alguien que le gusta escribir. Para mí un libro en el fondo es una esperanza de que la humanidad aún puede tener una salvación. ¿Y qué sería, evidentemente, de la humanidad si no hubiera libros? Pues seríamos bastante peor de lo que estamos. Yo creo que seríamos mucho más deshumanizados, mucho más incultos, mucho más aburridos, mucho más violentos, mucho más irascibles, porque un libro contribuye a muchas cosas, tanto para el que escribe como para el que lee. José Luis, Sangre enamorada es un poemario fruto de las inquietudes de un adolescente. De un adolescente osado, que en su momento se creyó que era poeta, porque yo me inicié con la poesía con 15 años, yo me inicié juntando versos con 15 años, y era amante de Bécquer, de Machado, de Rosalía,
de Neruda, y tuve la osadía de un día darme cuenta de que tenía escritos cerca de 30, 40 poemas y los publiqué. Y fue una emoción, tenía yo 22 años, fue una emoción tremenda, además se vendió en el Corte Inglés, estuvo bien, pero al cabo, al de no mucho tiempo dije, ¿qué has hecho? Si esto son unas cursiladas tremendas. Si, pero fue una satisfacción personal enorme, ¿no? Sí, totalmente, sí. Y luego fue, además yo siempre digo que es un libro, un poemario del que nunca he renegado, pero tampoco presumo. Tengo todavía ejemplares que aparecieron por casa y a todo el mundo les digo que no existen ya, que no se pueden conseguir. Pero fíjate tú que a lo mejor esa fue la piedra angular sobre la que has crecido, ¿no? Seguro que sí. Y yo creo que la gran piedra angular fue tener la gran suerte en mi vida literaria de caer en una asociación cultural que era el Candil de Basauri, dirigida por mi querido Juan Camacho, poeta, dramaturgo, en el que me di cuenta de que había algo más allá de lo que yo tenía concebido como poesía. Todos los viernes nos juntábamos, tertulias, lecturas, y entonces me di cuenta de que había gente que sabía mucho más que yo, gente de la que aprendí mucho, como Juan, como Miguel Ángel Manjón, Imanol Bueno Bernaola, Pilar Ortega, Ana Molano, Domingo Guerra, y fue un stop en mi vida, decir, tienes mucho todavía que pulir para llegar a considerarte poeta, y fue una etapa muy enriquecedora para mí. Sin embargo, tú tienes influencias de escritores de Cuba, de Argentina, de Guinea Ecuatorial. Sí. Eso fue antes del Candil. Yo era un trasto de las revistas literarias de la época, y cuando veía un poema que me gustaba, pues indagaba quién era el autor, hablaba con el editor, y así tuve ocasión de contar en Guinea con Luis Balboa Boneque, que en su día fue ministro de Teodoro Obiang, ministro de Cultura, y sobre todo con Luis Caixés Sánchez de Cuba, un poeta que padeció la vida de Cuba en esos años, y era un gran poeta, un gran cuentista para niños. Nunca le conocí en persona, pero tengo en casa como un fajo así de cartas que nos cambiábamos, y hoy en día es mi placer el seguir en contacto con un alumno heredero suyo de su bagaje cultural, que es José Conrado Póveda Cruz, y fue una época también de mucho crecimiento personal, una época en la que me dediqué a aprender más que a escribir. Un momento importante en tu vida es la primera novela, Nayalés, ¿no? La historia de Elías de Aldama. Cuéntanos cómo fue eso. Pues fue eso, esa novela, y mi inicio en el mundo de la novela vino a raíz de mi hermano, que siempre ha sido un crítico fiel de los de al pan pan y al vino vino, y un día se plantó en casa allá por el 98 y me dice, oye José, ¿cuándo vas a dejar de escribir lo que escribes y vas a escribir algo serio? Y dije, bueno, vamos a ver, ¿quiere decir que la poesía, que el cuento, el relato no son serios? Y dice, no, sí, pero claro, pero digo algo de más volumen y tal. Entonces yo dije, bueno, es una cosa que tenía para el futuro, pero que a raíz de que él me lo dijo, pues me lo planteé. Entonces yo para el tema de la literatura, si tengo algo, es mucho respeto. Es decir, no me puedo meter en un campo en el que no controlo o que no domino. Entonces, como mi pasión ha sido siempre la historia, pues me dije, bueno, si escribo una novela será histórica. Si es histórica, el siglo favorito mío es el XV. Si hablo de una zona será la tierra de Ayala, que hoy es Álava. Hasta el siglo XIX fue una tierra independiente, una tierra que hoy sigue virgen. Qué matiz más importante ese, ¿no? Sí. Que es el Ayalés es de Álava, claro. La tierra de Ayala, sí. Además, la parte de mi madre, la familia de mi madre, mi abuela materna, Tomasa, nació en Lezama, Álava. Sí. Porque hay otro Lezama en Vizcaya que es conocida porque entrena el Atleti. Sí, Lezama, es cierto, sí. La Lezama de Álava fue parte de tierra de Ayala. Entonces, el caserío que yo nombro en esa novela aún existe. Existía en el siglo XV y existe hoy en día, vive todavía un primo mío, muy mayor. Entonces, bueno, pues fue novela histórica del siglo XV en Ayala y bueno, pues me lancé. Dijiste miel sobre hojuelas. Exactamente, y me lancé con mucha precaución, con mucha timidez, pero no me fue mal. Después siguieron muchas como Los caminos de Elías, Tan lejos de Ayala. Yo supongo que estas tres
Forman una trilogía de la Yales, ¿no? Hay 4, porque luego hubo un salto en el tiempo que es La sombra de Lánzuri, sí, que forma esa tetralogía de la Yales. Y además es una novela que es un viaje en el tiempo corto de ese personaje, de Elías de Aldama, que es un personaje ficticio inmerso en una época real. Y entonces la primera novela se desarrolla en Ayala, sí, donde doy a conocer lo que es Ayala. Porque además es una zona que cualquiera que va hoy en día dirá, oye, pues tiene mucho vestigio de antaño porque no hay apenas industria, es muy verde, hay pueblos muy pequeños. Los caminos de Elías habla de Orduña, la única ciudad de Vizcaya, porque Bilbao es una villa. Tenemos 20 villas y una ciudad. Luego, tan lejos de Ayala, es el viaje de este hombre, que es un viaje tanto físico como emocional. Se desarrolla en Burgos, y La sombra de Lánzuri se desarrolla en Granada y Almería, en los últimos tramos del reino musulmán. Él está presente cuando los cristianos conquistan Granada. Entonces, explícame, entre Lobos y Sirena, ¿en qué momento de tu vida sale este libro? Pues sale publicado en el 22, o sea, hace un año, y como escritura nace a raíz de mi relación con Idoia Mielgo Merino, que ya ha pasado por este plató. Y bueno, yo siempre he escrito poesía para mí. Después de aquel Sangre enamorada ya no tenía intención de publicar poesía jamás. He seguido escribiendo. Y a raíz de la relación con Idoia, una relación muy intensa, una relación muy tormentosa, con muchas dificultades. Veníamos de mundos diferentes, con pasados diferentes, con futuros diferentes. Y fue una época muy hermosa, sobre todo porque terminó bien, pero también hubiera sido hermosa si hubiera terminado peor. Fue una época de anhelos, de dolores, de ensueños, de deseo, de ambiciones y de esa certeza interior de decir, tengo ante mí a esta persona que es la persona de mi vida. Pero fíjate qué importante que al paso de los años uno pueda decir aquello de no me equivoqué. Ciertamente, sí. Es que yo creo que lo hubiera dicho, aunque no hubiéramos por las circunstancias acabado juntos, porque fue durante una temporada fue un desfilar por un alambre en plan funambulista. Sí, sí, sí. Y caímos hacia un lado cómodo, bonito, pero si hubiéramos caído hacia otro lado, mi recuerdo sería muy hermoso, porque es una persona que siempre ha ido de frente, fuimos de frente. Entonces nació Entre Lobos y Sirenas, nació de esa relación. Una relación que habla de eso, de ese dolor. O sea, yo siempre digo que con mucho pudor, que es un libro que quien quiera conocer la historia de nuestra relación le basta. Tiene que leer eso. Tiene que leer eso, sí. Y te veo profundamente enamorado, ¿eh? Tremendamente enamorado. Tremenda y sinceramente enamorado. ¿Cuántos años de matrimonio ya? Muy pocos. Bueno, en principio nunca nos hemos casado. Yo la conocí, ella me conoció primero a mí en una charla que yo di en Villabarrita, en Bilbao, y yo no la chequé entre el público, sí a su madre, porque aparte de que se presentó, su madre es una mujer guapísima, y bueno, pues tiene unos ojos muy luminosos. Y además me han dicho que poeta también. Y poeta, muy buena poeta, su casa es un museo de premios conseguidos, y bueno, entonces... Un día me la tenés que traer por aquí. Bueno, pues nosotros encantados de ella, diría que qué apuro, pero si se presta, sí, de verdad. Es una mujer muy interesante. Y bueno, entonces pues, yo la conocí luego, ya la chequeé, ella trabajaba como colaboradora en la parte técnica, como a ella le gusta, siempre en bambalinas, sí. En una radio local en Vizcaya, en Uribe FM. Entonces, bueno, la presentadora me hizo una entrevista por mi labor, no sé si era de escritor o de director de teatro, y en la pecera había alguien que yo oía su voz y dije, vaya voz más seductora, ¿no? Y luego ya cuando nos presentaron fuera, esto fue en el año 12, nos presentaron fuera, pues ya yo me quedé prendado, y no fue hasta el año 18, 6 años después de mantener contactos profesionales muy a menudo, cuando a raíz precisamente de su último trabajo de Bitácora de mi pensamiento, pues contactamos y ya dijimos, nos dejamos llevar hasta... A partir de ahora un nuevo futuro. Sí, y a partir de ese reencuentro nació Entre Lobos y Sirenas, que narra desde mi punto de vista, nuestra historia personal en
esa relación, digamos. Este lo tengo que leer con mucha atención. Gracias. José Luis, tu último trabajo creo que es El rostro del pasado, ¿no? Sí. ¿Qué cuentas en él? El rostro del pasado es la continuación, que no segunda parte, de la novela que publiqué en el 2020, que era El camino a tu puerta. Por primera vez me salía, después de unas cuantas novelas de corte histórico, me salía de ese género y me adentraba en el de la narrativa contemporánea. Y si me preguntarías en qué género lo encuadro, te diría que no lo sé. No es novela negra, aunque hay una muerte por medio, no es un romance, aunque hay dos personas con sentimientos encontrados. Yo lo definiría como una novela psicológica, emotiva, que es en el fondo el viaje físico y emocional de un personaje de 45 años que vive en París hacia su pasado de 30 años y un suceso en Cuncurrita de Río Tirón, La Rioja, que le marcó de por vida, a él y a su familia. Quedaron muchas dudas, muchas incógnitas por resolver, y después de 30 años decide a volver para ver qué encuentra. Incluso vuelve sin saber qué va a preguntar. Y El rostro del pasado es una continuación que yo nunca la tenía pensada, pero sobre todo Idoia y luego más lectores me decían, oye, queda el libro cerrado, pero muchas puertas abiertas. Dije, no, yo he escrito una novela, pero luego Idoia es muy persistente y cuando me dice las cosas con razón, pues yo las escucho y le hago caso y dije, oh, pues si me lo cuentas así, puede tener mucho que contar. Entonces, pues es el desarrollo de esa primera novela, mucho más ampliado, en el que todo queda ya bastante cerrado y mucho más, digamos que se amplía mucho la información y se desvelan incógnitas que quedaron pendientes en El camino a tu puerta. ¿Y la novela es ficción o es realidad? Ficción. Sí, es una idea que no sé cuándo me surgió, yo creo que hace muchos años, y que allá por el año 14-15 dije, bueno, pues creo que es el momento de plasmarla. Ya tenía las cosas claras, yo me tomo las cosas con mucha calma porque las respeto mucho, soy muy impetuoso, pero lo que me importa es lo mismo y lo trato con mucho respeto. José Luis, ¿qué diferencia hay entre escribir una novela o escribir un guión, que también te prodigas en ello? Sí, un guión de documental es una cosa aparte, pero un guión teatral es... Mi género favorito es la novela, porque me permite explayarme todo lo que quiero, me permite contar, lo considero mucho más fácil que un poema, que un poemario, lo considero más fácil que una obra teatral, porque en una obra teatral hay que contar en hora y media, porque ya más hoy en día no se lleva. Yo he hecho obras de 2 horas y cuarto que han fascinado, siempre a un nivel aficionado, pero bueno, a mí siempre me decían que las obras que yo hago, siendo con grupos aficionados, parecían que eran profesionales, porque son obras muy humanas. Entonces, pero claro, hay que resumir en un tiempo muy limitado una historia y que nada chirríe, porque eso es como un poema. Yo siempre digo, siempre en discusión con Idoia, que para mí es mucho más complicado una poesía que una novela. En una novela de 300 páginas te puedes permitir el lujo de meter 30 o 40 páginas un poco más pobres, que nunca malas, que si tienes un final que te atrapa y un principio que te atrapa y un final redondo, eso queda olvidado. Sí. Pero en un soneto de 14 versos metes mal un verso o simplemente un cambio de sitio de un adjetivo o una coma mal puesta y ese castillo se tambalea. No hay lugar para la recuperación. Una novela es una maratón y un poema es una carrera de 100 metros lisos. En 100 metros lisos, un segundo te deja sin la copa. Y en una novela, y en un maratón, una pájara de un cuarto de hora, te da tiempo a recuperar si sabes hacerlo. Siempre hemos dicho, además en comunicación, que es más difícil lo corto, lo pequeño, que lo grande, bastante más, ¿no? Y tú además eso lo tienes que saber muy bien como productor, porque quiero que me hables de tu productora. Bueno, fue una época muy bonita. En su día me surgió un encargo de la familia de un luchador navarro de lucha profesional, de cuando se hacía de verdad, en los años 50-60, Pedro Bengoechea, el Hércules Navarro, que fue campeón del mundo, campeón de España, campeón de Europa, y la familia me encargó su biografía. Y el día que se lo conté a mi amigo y profesor de Bellas Artes y productor, Charly Márquez, me dice, oye, José, ¿y si lo hacemos documental?
Y a raíz de eso fundamos una productora audiovisual, Hit Creativos. Lo de Hit era José y Charlie Conté, Creativos. Y estuvimos en vigor 5 o 6 años. Nos pillaron los años de la crisis que nos hizo estragos. También fue una mala gestión por nuestra parte, pero fueron años en los que aprendí mucho, tuve contacto con mucha gente importante del mundo del cine, del teatro, por ejemplo con Iván Miñambres, que a la fecha de hoy, con apenas 40 años, tiene 5 Goyas en la animación, con Algis Arlauskas, director ruso que ha afincado en Bilbao de hace ya 30 años, y con mucha más gente, actores, actrices, escritores. Perdón, fue una época muy bonita de mucho guión teatral, de mucho guión documental y de mucho crecimiento profesional. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Y también quiero que me hables de la radio, de ese programa radiofónico. Bueno, sí, ahí, digamos que ahí me sedujo Idoia. Ella tenía ya una experiencia de antes, precisamente de la emisora donde yo la conocí, y en el año 19-20 dijimos, oye, tenemos ese chincho, sobre todo ella, de hacer un programa de radio, y creamos Nadie Duerme, un magazine cultural que se hacía en directo la noche de los martes y los miércoles de 11 a 1 en Radio Uribe FM, Gorliz y Ratia, y se convirtió en el programa más querido de la parrilla. Y tenemos gente en directo, pues desde una agente de viajes para que nos recomiende dónde viajar cuando podamos, un naturista, un psicólogo, un médico, y bueno, pues era un programa de 2 horas muy interactivo, elegíamos muy bien las músicas, como tú aquí, como tú y tu equipo, y bueno, la verdad que fue poco tiempo porque nos lo trastocó la pandemia, pero seguimos con ello en mente de ponerlo un día en marcha. Porque José Luis, la radio enamora, ¿verdad? Uf, la radio es una magia brutal, brutal. A mí la televisión me gusta mucho, el teatro me gusta mucho, pero esa complicidad de la radio, ese estar sin estar, ese que solamente que te imaginen por la voz, ese seducir con la voz, y luego pues todo lo que lleva la preparación del programa, y luego ese contacto en directo, más que lo hacemos en directo, o sea, y era maravilloso ese contacto, y cuando metes la pata y dices, perdón que he dicho que fue tal día y fue al siguiente, ¿no? No, eso en la radio es una magia complicada de describir. Sí, y además muy bonita cuando se hace en directo. Sí, muy bonita, porque sí. Cuando uno lo graba, bueno, puede corregir errores, ¿no? Sí. Pero ese salto al vacío que hace uno en el directo, ¿verdad? Sí, porque muchas veces, oye, vamos a llamar a Chumari, al médico, ¿para qué? Oye, que no coge. Pues pon música, igual pues pon esta. O habla tú de algo, di algo. Sí. José Luis, ¿cómo es poesía y novela? ¿Cómo es poesía y novela? Eso fue un formato que queremos entre Idoia y yo. Ella siempre defiende la poesía porque es el género en el que se mueve, es el género que la apasiona. Y yo la novela porque, aun gustándome mucho la poesía, me tira más la novela. Entonces, bueno, pues en su momento, en el año 21-22, hicimos una mini gira por varias comunidades. Estuvimos en Arévalo, estuvimos en Segovia, estuvimos en Ávila, estuvimos en Madrid, en Vizcaya, por supuesto, en La Rioja. Entonces, pues creamos un formato de presentar nuestros trabajos literarios y nuestro género predilecto bajo un título, Poesía y novela, cuando la novela seduce a la poesía y viceversa. Entonces era un poco esto, era un diálogo entre 2 personas, una poeta y un novelista, en el que contábamos, nos hacíamos preguntas, tú por qué poesía, tú por qué novela, y al final era ese reto de quién de los 2 seducirá a quién. ¿Quién de aquí a un año habrá escrito una novela o poesía? Y ganó ella porque a raíz de eso yo escribí Entre lobos y sirenas. O sea que una vez ella, siendo más tímida, me sedujo a mí. Sé que tienes un empeño muy especial en esta revista, Biblioluz. Háblame de la revista. Pues la revista es otro de estos retos personales nuestros. Fue más idea de Idoia que mía, porque ella es muy creativa y yo soy creativo, pero soy más pausado, ella es más impulsiva. Y entonces creíamos en La Rioja, vivimos desde la pandemia en La Rioja, teníamos una casa en Cuzcurita de Río Tirón, en La Rioja Alta, era la casa de veraneo, de fin de semana, y a raíz de la pandemia pues decidimos
dejar la vida en Bilbao con el riesgo que ello supone, sobre todo en cuanto a economía, y apostar por un proyecto cultural para fomentar la cultura en el medio rural. Creamos el proyecto Grano de Arena y bueno, y uno de los productos de Grano de Arena es Librolux, que es una revista que yo ante todo la definiría como un acto, aunque suene pomposo, ¿no? Pero es que es la realidad, es un acto de generosidad. Un acto cultural, sí, trimestral, unas 60 páginas, que van a ser más. Y hay que conseguir patrocinadores. Hemos conseguido unos pocos que aportaron en su momento, y a pesar de ser una aportación que agradecemos infinitamente, pues aparecen en cada número, siempre van a aparecer, ¿eh? Gracias a ellos salió el primer número, gracias a ellos nos vamos manteniendo, es muy complicado, y decía que es un acto de generosidad por nuestra parte, porque metemos cada 3 meses un mes casi dedicado a esta revista sin ánimo de lucro, en el que apenas aparecemos más que la firma de la editorial. No es una revista como pensaban algunos que era para promocionarnos, no, es una revista para promocionar tanto a gente que no tiene mucho nombre todavía, pero que son muy buenos, a dar a conocer a las nuevas generaciones lo que fueron poetas pues como Quevedo, como Bécquer, como León Felipe, y sobre todo hay un espacio que se llama Tu Espacio, precisamente, en el que cada uno, sea quien sea, puede escribir algo, desde una queja a un poema, a una reflexión, a una inquietud, y es una revista sobre todo que, como decía, sin ánimo de lucro, en la que buscamos aportar, ser un eslabón chiquitín en la larga cadena cultural de la historia. O sea, y que nuestro aporte, nuestro esfuerzo, de momento nos está saliendo cara en tiempo y en dinero, pero lo hacemos con tanta ilusión que eso es lo de menos. Cada elogio que recibimos es nuestra mejor recompensa. Y aquella persona que quiera suscribirse, ¿dónde ha de dirigirse? Pues hay un correo que es grano de arena 20 con dígitos 20 @gmail.com. Grano de arena 20 @gmail.com. Sí, ahí nos escribe y le indicamos la forma de hacerlo. Es encomiable que luchéis por la cultura de esta forma, ¿eh? Gracias. Y ya sé que os cuesta los cuartos, sí, de momento. Sí, hay que procurar que al menos, como digo yo, comido por servido, ¿verdad? Esa es nuestra meta. Como te decía, estamos muy agradecidos a los patrocinadores por su apoyo, además siendo una revista humilde, pero bueno, que llega a Cuba. Y bueno, pues en este momento estamos muy contentos con la recepción. Estamos muy contentos con las críticas. También hemos tenido un par de críticas que agradecemos, que dicen, bueno, no es lo que yo esperaba, pero es que no es una revista, digamos, tremendamente culta para gente erudita. Es una revista para todos los públicos, en el que intentamos, como antes te decía, que un chaval de 12 años lea, oye, Quevedo, aquí pone que tal, y a raíz de eso quiera investigar quién era Quevedo. Y luego tenemos 2 secciones, autores con nombre, por ejemplo, Bécquer en el último número, y nombres de autor, como pueden ser Juan José Guardia Polaino, Juan Camacho, que he visto aquí en la revista. Entonces, por ejemplo, son gente que escribe con una gran calidad, pero que por las circunstancias, por los tiempos, no tienen ese renombre, y también porque son personas muy humildes que no van por ahí vestidos de rojo fosforescente para que digan, mira, ahí va un poeta. Son gente que son poetas de a pie, son verdaderos poetas. Entonces, es una revista también para que la gente dé nombre a esa. Pero auguramos un futuro inmenso tanto a Juan Camacho como a Juan José Guardia Polaino, porque son excelentes los dos. Sí, y llevan una trayectoria que lleva a eso. Por cierto, José Luis, sabiendo que es una revista que está hecha por bilbaínos, siempre en español, en castellano. Sí. Ahora, si una autora vasca tiene poesía en euskera, se pondrá esa poesía en euskera con la traducción. Debe ser curioso escuchar una poesía en euskera, ¿verdad? Es muy curioso, es muy curioso. Porque quizá el idioma, bajo mi punto de vista, que es profano, obviamente, no tiene el idioma la suavidad que tiene más brusquedad que otra cosa para poder recitar, ¿no? Es más complicado, sí. Es más complicado. Al euskera le pasa pues como al alemán, por ejemplo. Sí, también. Puedes decir en cosas alemán maravillosas. Un poema suena... Exactamente. En cambio, un poema tremendamente, digamos, lírico en euskera o en alemán puede sonar brusco
y un poema burdo en italiano puede sonar maravilloso. Sin duda, sin duda, sí. Es así. Bueno, José Luis, después de todo este largo recorrido en tu vida, ¿te falta algo por hacer? Uf, cada día más cosas, es lo de siempre. Cuanto más sé, más veo todo lo que me queda por aprender. Bueno, alguien dijo aquello de que cuanto más sé, menos conozco, ¿no? Por ejemplo, sí, yo creo que esa es la mejor definición para lo que yo puedo sentir en ese sentido. Me queda mucho por hacer, sí, mucho. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy estamos conociendo a José Luis Urrutia, que es poeta, que es escritor, que es productor, en fin, son muchas cosas en una vida que a veces se nos ocurre demasiado corta. Y llegado este momento, saben ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, don José Luis, si estás preparado. Cuando quieras. Defínete como persona. Ambivalente, depende del momento, torturado, ambicioso, inseguro a veces, tímido. Sin embargo, yo, que te conozco poco, pero creo que inseguro no das esa imagen de inseguro. Me alegro. Defínete como profesional. Exigente, perseverante, riguroso y respetuoso. ¿Cuál es tu color preferido? Depende del momento, tengo un color diferente. No he tenido nunca un color predilecto y más que de colores soy de los lugares donde están esos colores. Me quedo con el gris verdoso del Cantábrico, con el azul luminoso del Mediterráneo. Ahí coincides con otra persona. Sí. Me quedo con el amarillo de los campos de Castilla, con el blanco de los pueblos encalados de Andalucía, con el negro, que es muy elegante. ¿Cuál es tu fruta preferida? El plátano. Menos mal, porque si dices las fresas, digo, esto... ¿Qué tipo de sabor te agrada? Salados más que dulces, salados. Sabores salados, no muy fuertes, pero salados. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? La que me pida cada momento. Por ejemplo, hace poco, cuando estuvimos con Juan José de tertulia literaria, vaqueros, deportivas, camisas de colorines, sí. Yo voy un poco más preparado. ¿Qué mascota preferirías tener? Pues nunca he sido de mascotas, aunque amo los animales, y en mi casa hubo un perro en su día, estas cosas, hubo un hámster, estas cosas, y desde hace un año un gato que apareció por casa nos adoptó y hoy digamos que forma parte de mi vida y no me sería muy complicado vivir sin ella. No estaremos hablando de Miau. De Miau. De Miau. ¿Tu mejor virtud? Yo diría que el intento de ser leal. Qué interesante. ¿Tu peor defecto? La impaciencia, la impaciencia y muchas veces juzgar a las personas antes de conocerlas. ¿Tu comida favorita? Las lentejas. ¿Con choricillo? Un poco chorizo y verdura. ¿Un libro que no sea tuyo? El tango de la Guardia Vieja de Reverte. Excelente. Para mí, excelente. He leído muchos libros por buenos. Todo lo de Reverte es excelente, sí, ¿no? Sí. Pero ese libro, he leído muchos libros buenos por suerte, pero ese me marcó por muchas cosas. Para un libro mimado a cada línea. Sí. Una película. En su día me gustó mucho El Cazador, en su día me enamoré de Los Puentes de Madison, pero hay otra película más cercana que también me impactó y creo que se merece también que lo diga, Los Santos Inocentes, de Mario Camus. Dirigida por Pilar Miró, sí, ¿no? Sí. Un actor y una actriz. Actriz Meryl Streep. Sí. Y actor, con todo lo que admiro a los del Actor Studio, yo me quedaría con alguien también más cercano que me gusta muchísimo, que es Juan Gea.
¿Un político? Juan José Ibarretxe. También coincides con otra persona en eso. Sí. ¿Puedo decir una cosa de...? Sí, por favor. Yo sé que hay mucha gente que no entenderá cómo se puede decir a un lehendakari que en su día intentó, digamos, segregar al País Vasco, y yo tengo que decir en su defensa que pudo intentar lo que intentó, pero que sabiendo que era algo tremendamente peligroso y algo que le iba a fagocitar, lo presentó donde tuvo que presentarlo, con humildad y sin violencia. Sabes tú que en estos momentos que estamos viviendo en España el tema de la independencia es como un poco tabú, ¿no? Sí, por eso. Muchas veces cuando uno expresa lo que siente, pues tiene que tener cierto cuidado, ¿no? Pero vamos, a mí me parece muy bien que Ibarretxe sea un político que admiráis, ¿no? Sí. Una ideología. La que abogue por la paz. Una religión. Una que tenga como finalidad la misma paz, pero que no tenga dioses. Un programa de televisión. Pues desde hace unas semanas para aquí, Cuéntame, de I+, Televisión. Muy amable. ¿Qué personaje público admiras? Uf. Admirar, creo que ninguno. Tengo un cantante desde mi tierna adolescencia, que aún vive, tiene 80 y pico años, y la admiro como cantante y porque ha sido una persona que ha sabido mantener su vida personal al margen de la fama y ha sido de los grandes, pero digamos que admirar a públicos yo creo que ninguno. ¿Qué personaje público detestas? A todos aquellos que practican y proclaman la homofobia, la xenofobia, el racismo, a cualquiera de ellos. ¿Qué te pone de los nervios? Idoia, Miguel Merino. Sí, pues tenemos... Qué bueno. Menos mal que no nos está escuchando. Sí, pero no siempre. Yo tengo siempre una obsesión con la puntualidad, ella es más relajada, y si hemos quedado a las 10, por ejemplo aquí, y llegamos allá a las 10 y 3, yo me pongo los nervios, y ella me dice, oye, que ya nos esperarán. ¿Qué no perdonarías? La traición, sobre todo dependiendo de quién venga, y sobre todo si es traición premeditada. Yo puedo disculpar una traición abocada a ser traición, pero una traición de alguien que ya lo está premeditando, no, nunca la puedo perdonar. ¿Qué te hace reír? Muchas cosas, muchas cosas. Idoia me hace reír mucho, Juan Camacho me hace reír mucho. Sobre todo cuando cuenta chistes, ¿verdad? Además, sobre todo porque son muy malos. Por eso. Sí. ¿Qué te hace llorar? Cualquier acto de injusticia o de violencia, sobre todo hacia los más débiles. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Depende cómo me pillen y depende de la ofensa. Si voy por la calle y un desconocido se acuerda de mi madre, no importa porque no la he conocido, pero me puedo rebelar contra alguien que conozco y que me agrede verbalmente. Por ejemplo, mi reacción siempre es bastante visceral. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Me suele costar, porque cuando siento algo profundo quiero dejarlo tan claro que muchas veces no encuentro ni el momento, ni la forma, ni las palabras. ¿Cuántas horas trabajas al día? Yo diría que todas, porque yo soy de los escritores que escriben sin papel y sin ordenador. Entonces tenemos escrito, y más desde que tenemos esta relación con Idoia Mielgo, todo en nuestro día a día que pasamos juntos, se puede decir, todos los días, es una fuente de creatividad, es un trabajo, pero un trabajo muy, muy ameno. ¿Qué añoras de tu niñez? A mi abuelo, Isidro. Me imaginaba. ¿A quién eres incapaz de decir no? A la gente que quiero. ¿Tienes alguna manía? Uf. Sí, muchas, hasta el punto de que creo que tengo un punto de TOC,
porque tengo, por ejemplo, la manía, tenemos en casa gas, en la cocina, entonces yo soy el último que se va a la cama. Y va comprobando. Y voy comprobando, más comprobar de lo he hecho bien y miro 3 veces que esté todo bien cerrado, y el grifo y la puerta. Es que te entiendo, fíjate. Un lugar para vivir. Cualquiera en el que esté Idoia, que no esté muy lejos de mi familia y de la suya, y a poder ser que esté cerca de, también, o inmerso en la naturaleza. Eso es una declaración de amor, ¿eh? ¿Atrevido, conformista o rebelde? Inconformista. Inconformista. José Luis, cuéntame a qué edad te convertiste en hombre. Me hace una pregunta que me he hecho muchas veces y no sé si me he llegado a convertir en hombre. Porque es que tampoco sé muy bien qué significa convertirse en hombre. Tiene tantas acepciones. Sí, sí. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Pues que la vida respete la salud, la mía y la de los míos, y me dé tiempo para hacer la mayor parte de lo que quiero hacer. Un lema en tu vida. El que llevo en mi WhatsApp en el estado de vive y deja vivir. Interesante, además es una película de James Bond, ¿verdad? La de James Bond es vive y deja morir. Cierto, cierto, buen matiz. José Luis, ¿cuál es la canción de tu vida? Se titula Release Me, de Engelbert Humperdinck, y es una canción que descubrí con 13 años mientras fregaba en la casa de mi madre, y sonó en la radio esa canción y dije, ama, ¿quién canta? Y dice, pues no lo sé. Hasta que me di cuenta de quién cantaba. Escucha. La verdad es que hay gente que canta y canta muy bien, y este señor pues es un número uno. Sí, sí, sí. Este es el personaje público al que admiro. Me lo he imaginado antes. Sí, sí. Y para mí ha sido mi cantante, mi compañero desde entonces. Nunca me ha faltado. Pues ya ven ustedes, hoy hemos conocido a don José Luis Urrutia, escritor, enamorado de los libros. Ha hecho muchas cosas en la vida, aún le quedan por hacer muchas más, y nosotros tenemos que agradecer que haya venido desde Bilbao hasta los estudios de I+, Televisión. Que te vaya muy bonito, por favor. Gracias, Julián, muchas gracias por la invitación y por esa entrevista, y un placer conocerte en persona y un placer estar aquí en tu casa y con tu equipo. Muchas gracias. Gracias a ti.